Partimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7 FM en Punta Arenas, Nuevo Mundo, Patagonia. También nos pueden escuchar y ver a través de nuestro canal de YouTube, Radio Nuevo Mundo, Patagonia, y en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio. Así es que estamos ya pues prestos a partir nuestro programa en este día 8 de mayo, último día ya de la semana, esta primera semana de mayo. Estamos con nuestros panelistas habituales, son Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Dalibor, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes, a los cibernautas también, todo muy bien, muchas gracias. Oiga, anda acalorado, usted lo veo, ¿eh? Sí, vengo entrando medio agitado. Y ahí en la tranquilidad del hogar, como todos estos últimos programas, don Fernando Bahamón de Avendaño. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Claudio. Gracias. Saludar tu reincorporación al programa y saludar a la invitada del día de hoy también. Sí, ya está mejor, estamos mejor de salud ya. Tal como adelantaba Fernando, tenemos el agrado de compartir los micrófonos virtuales de Nuevo Mundo esta tarde, compartir las pantallas también con nuestra querida compañera, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual Grau. Compañera Claudia, bienvenida al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes y también a todos los auditores y auditoras. Muy bien, pues compañera, la verdad es que agradecemos que se haya dado el tiempo para compartir con nosotros esta tarde y varios temas que nos interesa profundizar y aprovechando su presencia en el programa, y vamos a partir de lleno, sin mayor preámbulo, haciéndole su consulta en su calidad de ex ministra del Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es su opinión acerca de esta nominación? Después de varios meses en que no hubo, digamos, titular en el Ministerio de la Mujer, de Macarena Santelices, militante UDI, además reconocida pinochetista, defensora del legado de su familiar, y que en medio del estallido social incluso deslizó algunas críticas al propio presidente Piñera. Este nombramiento que ha sido bastante resistido por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, por la trayectoria que tiene la ex alcaldesa de Olmué. Claudia. Bueno, lo primero decir es la preocupación que tengo y que me asumo, digamos, a lo que se ha manifestado por parte de muchas de las organizaciones de mujeres y feministas en nuestro país por el nulo papel que ha jugado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en estos 2 años de gobierno del presidente Piñera, pero muy especialmente desde el 18 de octubre en adelante con el estallido social. Nulo papel en la defensa de las mujeres, en la defensa de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de las violencias que han estado viviendo por parte de agentes del Estado. Por lo tanto, cuando después de ese nulo papel, por el cual fue duramente interpelada la ex ministra Isabel Pla, hace su renuncia, pasan 53 días sin ministra titular y se nombra además a una ministra con un currículum, digamos, que quiero decirlo, digamos, nos preocupa bastante porque tiene que ver con nociones bastante en contra de la migración en nuestro país, con nociones que defienden el legado de la dictadura cívico-militar, con nociones que por lo tanto nos hacen preguntarnos su no condena, digamos, frente a las violaciones de derechos humanos. Y lo que es más grave aún, es que ella no tiene ninguna experiencia anterior en temáticas de violencia de género muy en particular, que es lo que estamos pidiendo hoy día las mujeres a propósito de las graves situaciones que están ocurriendo en nuestro país, pero tampoco en los otros ámbitos de la perspectiva de género transformadora del país. Por lo tanto, una designación de este tipo, a mí por lo menos, lo he dicho en varios lugares ya en estas últimas 72 horas, me hace pensar que al presidente no le importan ni los intereses ni los derechos de las mujeres, ni tampoco la institución del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para haber nombrado a esta misma. Claudia, sobre lo mismo y profundizando un poco en el tema de la pandemia, durante todo este periodo acabamos de escuchar nosotros
que en la práctica recién Santiago entra a cuarentena, nosotros como comuna salimos de cuarentena después de estar también casi más de un mes en cuarentena en la comuna de Punta Arenas, y hemos vivido como efectivamente esta situación de encierro, y principalmente en los sectores más humildes, encierro estamos hablando en casas de no más de 40 metros cuadrados, ha elevado también mucho los índices de la violencia intrafamiliar contra las mujeres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, a ver, primero, la violencia de género contra las mujeres y la violencia intrafamiliar que afecta a otros familiares como niños, niñas, adultos o adultas mayores o familiares en situación postrado, por ejemplo, o enfermos de larga data, etcétera, es algo que no discrimina por segmento económico. Sí, efectivamente, hay condiciones que, en el caso de una pandemia que nos obliga a estar en confinamiento voluntario o en cuarentenas obligadas, indudablemente si tienes menos espacio para compartir, para poder transitar dentro de tu hogar, puede hacer más difícil, o que estén las condiciones climáticas, digamos, más malas como para que puedas salir, te hacen las condiciones más difíciles. Frente a eso, digo esto para que no se estigmatice como que la violencia de género ocurre solo en los sectores más populares, solo sé que es lo que usted no quiso decir, lo tengo claro, pero lo quiero decir para la gente que a lo mejor piensa y tiene ese prejuicio, porque no es así. Ocurre en todos los niveles socioeconómicos y en todas las formas de pensar además, no hay ningún color político que esté salvo de eso. Lamentablemente. Y lo que creo que ocurre en esta situación en concreto es que entramos a enfrentar esta crisis, esta pandemia, con estas cuarentenas parceladas, digamos, por comuna, con el confinamiento voluntario de muchas de las familias, etcétera, sin haber generado medidas que promovieran la prevención de la violencia de género. El espacio que debiera ser el más seguro para las mujeres, como es la casa, como es el hogar, muchas veces no es el más seguro, porque es ahí donde está ocurriendo la violencia de género. Y si usted dice, no salga de casa, quédese en casa, resguárdese del virus, que es una cosa que tenemos que hacer, está haciendo obligadamente convivir al agresor con las mujeres, en este caso, que están viviendo la violencia. Y por lo tanto, las situaciones de violencia pueden tener mayor frecuencia, mayor ocurrencia, ¿no? Y aquí no se predijo nada de eso, ¿sí? Aquí no hubo un Ministerio de la Mujer ni de la Equidad de Género, ni un gobierno que dijera, miren, nos vamos a ir a cuarentena, pero aquí en aquellas comunas que estén en cuarentena, vamos a establecer tales y tales mecanismos para que puedan pedir ayuda. Entonces usted podrá romper la cuarentena, podrá acercarse a tal lugar, generar la denuncia, la vamos a ir a buscar, la vamos a prestar apoyo. No se ha dado ni una instrucción de qué hacer para, en caso de que te ocurra, digamos, una situación de violencia. Y lo único que se ha hecho es reforzar las medidas que dan cuenta, digamos, de los protocolos y de las acciones, que yo las comparto en términos de la institucionalidad que actualmente existe. Pero yo en esto aquí quiero colocar otro ojo nuevamente. La institucionalidad que tenemos y los mecanismos que tenemos para la denuncia de la violencia de género son, comillas, para tiempos, además, en donde existía legitimidad en Carabineros de Chile. Me van a disculpar, pero después del 18 de octubre tenemos una profunda deslegitimidad y una profunda falta de credibilidad en Carabineros. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres no han sentido miedo también de ir a denunciar a Carabineros una situación de violencia, producto que le tienen miedo a Carabineros después de actuar con violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre a la fecha? Entonces se debió haber generado nuevos mecanismos, nuevas redes, nuevas líneas de acción que implicara decir, mire, actualmente nuestra legislación dice la denuncia se coloca con Carabineros, con la Policía de Investigaciones o con la Fiscalía. ¿Qué otra alternativa le doy a las mujeres, por ejemplo, que le tienen miedo a Carabineros? ¿Dónde coloco esa denuncia? Eso no está dado, y en eso el Ministerio ha actuado muy lento. Recién hace una semana ha sacado, un par de semanas ha sacado, por lo tanto, después de un mes y medio, una medida que es pedir ayuda, orientación, no la denuncia, pedir ayuda, orientación por un chat de WhatsApp, que me parece que está bien encaminado. Yo esto lo quiero destacar. Sin embargo, también recibimos la inquietud por parte de funcionarios y funcionarias del Ministerio y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que están acá, de que son muy poquitos los funcionarios durante el día en el turno para esos WhatsApp. Entonces también hay un colapso, digamos, ¿no? del teléfono. Entonces, algo que está bien encaminado no se hace efectivo si es que tiene tan poca apoyo, digamos, o tan poca dotación de personal para recibir las denuncias.
El propio ministerio ha reconocido que le aumentó un 70% la demanda solo el primer fin de semana de estas medidas especiales de confinamiento voluntario y de cuarentena parcelada, obligada. También se sacó una medida que es la mascarilla 19. Hemos recibido, que se supone, que es un convenio que se hizo con alguna de las cadenas de farmacias para que las mujeres se acerquen, con la excusa, digamos, de ir a comprar algún remedio, a pedir en el bandejón, en el mesón, digamos, la mascarilla 19. Mascarilla que por lo demás no existe, obviamente, es un código, es un llamado a alerta y que ahí se activaría un protocolo. Sin embargo, también los funcionarios y las funcionarias nos dicen que esa medida fue tirada a la opinión pública primero, antes de haber capacitado a la gente que trabaja en las cadenas de farmacia y antes de haberlo coordinado con los propios funcionarios y funcionarias que atienden violencia en el ministerio. Entonces, una medida que está bien intencionada e incluso bien encaminada, se hace poco efectiva si no tiene la institucionalidad detrás, que son sus propios funcionarios y funcionarias en primer lugar. Y por otro lado, si las cadenas de farmacia no están capacitadas, ya nos contaron que hubo gente que se acercó a la farmacia a pedir la mascarilla 19 y el vendedor le dijo, no existe, no la tenemos. Y no activó el protocolo, ¿me explico? Entonces, estas son cosas que tenemos que efectivamente tener de mejor manera, porque con la violencia de género no se juega, no es pirotecnia, no es sacar una medida y después explico, no, aquí estamos jugando con salud de las mujeres, con integridad física de las mujeres y también con riesgo de vida. Entonces, son temas bien complejos, ¿no? Por lo mismo, creo que, insisto, digamos, estamos enfrentando esta pandemia sin mayores medidas que nos den alternativas por parte del gobierno, y las medidas que salen, insisto, pueden estar bien encaminadas, pueden estar con buena intención, no están siendo del todo efectivas porque les falta mayor institucionalización. De hecho, es más, la propia Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio ha denunciado que las temáticas de violencia hoy día se colegian muy poco con los funcionarios y funcionarias de la Unidad de Violencia contra las Mujeres y que tienen o que trabajan desde el Ministerio las temáticas de violencia contra las mujeres y de género, y se hace todo a nivel de gabinete ministerial, lo cual es una desinstitucionalización de la política pública. Una ministra pasa, son los funcionarios y las funcionarias las que quedan, ¿no? Estamos conversando con Claudia Pascual, socióloga, ex ministra del Ministerio de la Antropóloga Mujer. social, para reivindicar a mi gremio. Gracias. Aquí en nuestro programa Primera Línea, y junto a nuestros panelistas, Dalibor Otero y Fernando Bamontes, se suma Fabiola Catalán. Bienvenida, Fabiola. ¿Nos escuchas bien, Fabiola, no? Sí, lo escucho bien. ¿Ustedes perfecto. me escuchan? Sí, más que no. Sí, Perfecto. súper. Y vamos a darle la palabra a nuestros panelistas entonces para que le hagan sus preguntas a la compañera Claudia, que está ajustada de tiempo, pero tenemos todavía tiempo para que se pueda responder las consultas de nuestros panelistas aquí en Primera Línea. Comenzamos con Dalibor Otero. Sí, tiene la palabra el Pedro. Bienvenida, Claudia, a estas australes tierras por las ondas de la internet. Agradecerte el espacio, el tiempo que te has dado, sabemos que estás ocupadísima, y hacerte una consulta breve que seguramente es de larga explicación, pero lo que puedas resumir. En definitiva, hoy día nosotros sabemos que al gobierno de Sebastián Piñera ni a los neoliberales en general, la primera pregunta que se hacen es ¿dónde está el negocio? O sea, ¿cómo vamos en esta parada? Y en ese sentido, entonces, poco importa lo que pase en el Sename, poco importa lo que pase con adultos mayores, porque no son negocios. Y me da la impresión de que el Ministerio de la Mujer para Sebastián Piñera y compañía es una cosa parecida, digamos, no logra entender, digamos, en qué parte del ministerio es donde podrían lucrar, digamos. Entonces, me gustaría que nos comentaras tú cuál es la inspiración, por decirlo de alguna manera, en otros tiempos, en tiempos distintos, ¿cierto?, de tener un Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué surge en Chile esta necesidad, digamos? Tú fuiste parte de ese trabajo. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, la demanda por un Ministerio de la Mujer, por una institucionalidad con todos los rangos y con todas las alturas, digamos, de poder conversar de tú a tú con el resto de los ministerios, lo exigieron las mujeres desde la propia lucha contra la dictadura, para retornar a la democracia, ¿no?
Y cuando se instala el Servicio Nacional de la Mujer en el año 91, previo, digamos, la comisión que lo prepara como servicio, se dio el debate si debía ser ministerio, si debía ser servicio, si debía ser secretaría, instituto, y las mujeres lo que pedían, y las feministas en particular, era que fuera un ministerio. Bueno, 24 años después que tuvimos CERNAM, sabemos que ese debate no se ganó, digamos, y precisamente muchas veces se le decía a la democracia está en deuda con las mujeres, no solo por el ámbito de los derechos, sino que también por la falta de institucionalidad pública con mayor rango. Ahora, yo quiero en esto destacar los 24 años de trabajo del Servicio Nacional de la Mujer, porque fueron años de trabajo con mucha personalidad por parte primero de las ministras directoras, de las subdirectoras y sobre todo también de los funcionarios y las funcionarias que pararon esta institución bastante a pulso. Es bien distinta en comparación a otros ministerios en ese sentido, ¿no? Porque nace, en los primeros años de trabajo del CERNAM eran entre mitad ONG y mitad Estado, digamos, ¿no? Sus primeros, incluso presupuestos no fueron del erario público, fueron precisamente de donaciones de países de fuera, digamos, ¿no? Países europeos que apoyaron la instalación de esta institucionalidad. Entonces, con mucha pachorra, para decirlo en buen chileno, con mucha personalidad, esta institución se fue tomando, le dieron la mano y se fue tomando el codo para poder hacer más y mejores políticas, ¿no? En nuestro país. Sin embargo, las definiciones después de 24 años fueron quedando un poquito en la historia en comparación a lo que las mujeres querían seguir exigiendo, los cambios culturales también ameritaban, entonces por lo tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet lo que se dijo es que, bueno, paguemos la deuda por parte de institucionalidad al menos, y hagamos este ministerio. Este ministerio tiene además como diferencia con el Servicio Nacional de la Mujer, que dentro de sus facultades, por ejemplo, el CERNAM no tenía la facultad de capacitación, se la tomó, no la tenía legalmente. El Servicio de la Mujer tenía por facultad rescatar el papel de la mujer en el seno de la sociedad como valoración social, desde el rol de madre y desde la diferencia natural de los sexos. Esto es algo que nosotros hemos cambiado en el Ministerio, porque nos parece que tenemos que destacar la diversidad de mujeres que habitamos en el territorio nacional, ¿no? Por supuesto, proteger y tener leyes y legislaciones que no discriminen a las mujeres por ser madre y que las protejan además también por ser madre, que tengan una buena maternidad, pero que no diga que es el único rol que tienen las mujeres en nuestro país, porque aquí hay mujeres que son y no son madres, hay mujeres que quieren serlo y que no quieren serlo, hay mujeres, pero además somos mucho más diversas, porque hay mujeres indígenas y mujeres no indígenas, mujeres lesbianas y mujeres heterosexuales, mujeres trans, mujeres rurales, mujeres urbanas, mujeres con estudios, sin estudio, madres, no madres, de niveles socioeconómicos altos, de niveles socioeconómicos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muchas las diversidades que tenemos las mujeres, no somos la mujer, como generalmente se piensa, ¿no? Y en ese sentido también nos propusimos destacar los distintos proyectos de vida que tenían las mujeres, poder promover la transformación cultural, y este es uno de los temas más complejos y más bonitos que tiene, creo yo, este ministerio, que es promover la transformación cultural para generar una nueva relación entre los géneros en nuestro país, ¿no? Que respete la diversidad, pero que al mismo tiempo haga que esa diversidad no justifique discriminación, subordinación, opresión o violencia contra las mujeres. Y que también invite, ¿por qué no decirlo?, a los hombres a también provocar sus propios cambios culturales y en identidades, a no sentirse presos de esa cultura machista que también los obliga a no mostrar sentimientos, a ser el único proveedor económico de las familias, etcétera, etcétera. O sea, también hay una limitación en términos de la totipotencialidad que pueden tener no solo las mujeres, sino que también los hombres en el marco de la cultura machista. Fernando Bamonde. Habilita tu micrófono, compañero. Ahí sí. Mira, saludarte, Claudia, agradecerte tu participación y en este espacio tan actual. Tú, en tu primera intervención, pones énfasis en un punto que es central respecto a la institucionalidad. Y ahí hay dos cosas que pueden ser, según tu juicio, pero a simple vista parecen graves. Uno, son las limitaciones de la institucionalidad, vale decir el Estado en sí, de que tenemos un Estado que todo lo licita, que todo lo subsidia, tenemos un presidencialismo exacerbado, un rol secundario del Congreso Nacional,
con sus problemas también políticos, en tanto el rol que ha jugado la oposición. Por otro lado, se demuestra también un problema estructural de esta forma de Estado, que es el centralismo y esta descoordinación que existe entre el poder central y los poderes locales o territoriales. Y por último, un problema de índole de carácter netamente político, que es la voluntad o la visión respecto a las políticas públicas que posee el actual gobierno. En ese sentido, de preguntarte cuál debiera ser el rol de la sociedad civil, de organizaciones y movimientos sociales y su relación con el mundo de la política. A ver, yo creo que en general las organizaciones sociales y muy en particular las organizaciones de mujeres y feministas tienen bastante claro su papel, no soy yo quien se los va a decir, digamos, y creo que lo han estado jugando. Creo que la interpelación de manera constante, digamos, al mundo político, a la institucionalidad pública, a las políticas públicas, lo viví yo también cuando fui ministra, y por lo tanto me parece, yo no reniego, digamos, de esa interpelación, me parece que está bien que ocurra, en términos de, porque a uno le permite también mejorar las políticas públicas, ¿no? Cuando te interpelan, cuando te dicen, oye, pero resulta que el programa que ustedes crearon tiene buen sentido, pero no está ocurriendo por esto, o no están fallando en esto otro, o ustedes no han visto que no han llegado a tales y tales segmentos de la población. Yo creo que esos son temas fundamentales en una relación con la política. Cómo se lo toma cada uno, es lo que a veces nos cuesta tanto en Chile, porque en Chile nos cuesta a los chilenos y a las chilenas recibir críticas. Nos las tomamos todas bien a pecho, todas como de la manera personal. Y en el mundo de la política es más complejo aún, digamos, ¿no? Porque hace que la gente se pelee muy rápidamente. Yo creo que en ese sentido las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil no solo están en una posición de exigir, de demandar mejoras o nuevas políticas o cambios institucionales de grueso calibre o incluso nuevos modelos de desarrollo económico, nuevas constituciones, etc. Yo comparto eso plenamente. Pero creo que también en algún minuto, muchas organizaciones lo hacen, pero hay algunas que no, debiera existir una mayor disposición, sin renegar de las cosas que cada una de esas organizaciones quiere, de tener mayor disposición y voluntad para conversar con los distintos espacios de la política, ya sean organizaciones sociales políticas, ya sean organizaciones de partidos políticos, ya sean las propias institucionalidades como los gobiernos y los estados a partir de las políticas públicas. Digo esto porque el beneficio de la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad más justa, más digna, como se demanda con mucha fuerza desde el 18 de octubre, pero son muchos los sectores y organizaciones que lo venían demandando desde antes, no va a llegar por la actuación solo, digamos, de una sola organización sin conversar con la de al lado, si no se ponen de acuerdo para poder trabajar en demandas hacia el Estado y hacia la política pública, también en demandas hacia los propios partidos. Y de esto tenemos que aprender algo muy claro. O sea, si las movilizaciones desde el 18 de octubre no hubieran demandado las mejoras en todos los ámbitos de políticas públicas de nuestro país, pero también marcando el paso, o sea, marcando el rumbo en términos de las mejoras que se tienen que hacer en el ejercicio de la política, yo les pregunto de verdad si acaso hubiera ocurrido, más allá de que no me gustó la forma en cómo se llegó, hubiera ocurrido un acuerdo para establecer un itinerario constituyente. No hubiera sido posible. Y eso es porque la gente se unió para pedir y exigir. Ahora, hoy día vamos a tener que seguir muy unidos, a pesar de la distancia física, digamos, presencial, para seguir demandando que ese proceso y ese itinerario constituyente no lo posterguen por falsas excusas, digamos, ya fue postergado, ahora porque tenemos, no nos equivocamos, digamos, no estamos en los pics de los contagios de la pandemia, pero de aquí a octubre deberíamos tener todas las medidas tomadas y haber hecho todos los aprendizajes para que no se postergue el plebiscito. Y digo esto para aquellos que nunca han querido una nueva constitución, que andan buscando cualquier excusa para postergar nuevamente ese plebiscito. Entonces, eso es un poco lo que yo pienso, digamos, en relación a, insisto, creo que los caminos lo tienen muy claro varias de las organizaciones, solo a veces sugerir mayor disposición a la conversa y a la llegada de acuerdo
desde las diversidades, desde las diferencias que hay indudablemente, y sin que esto implique renuncias, digamos, a conversar para poder llegar a acuerdos, a interpelar, pero también acordar con esa propia institucionalidad que uno quiere que mejore. Bien, para cerrar la participación de Claudia esta tarde, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Fabiola para que le pueda hacer su pregunta y cerrar la ronda. Fabiola. Gracias compañero. Bueno, Claudia, en relación a, más que una pregunta es contar, más que las organizaciones sociales acá en Punta Arenas, la coordinadora feminista, hemos estado creando una red feminista de apoyo feminista a fin de poder en este periodo de pandemia ir a hacer acompañamientos a mujeres que son víctimas, mujeres y disidencias, que también es algo que nos cuesta mucho el incorporar a mujeres trans, ya es una deuda que tenemos desde aquí también pendiente, pero vamos avanzando hacia ese camino. Y acá estamos tratando también de formar una red, nos conseguimos unos celulares con algunas otras compañeras, y somos 6 en esa, tratando de armar una red, como digo, hay mujeres que en Punta Arenas llaman a carabineros llegan a las casas y son ellos quienes hacen de juez. Y ellos son los que finalmente dicen, bueno, esta situación es para hacer denuncia o no es para hacer denuncia. Entonces, finalmente, hay situaciones que no son tomadas en cuenta, no se hacen las denuncias y las mujeres siguen estando en cuarentena con sus agresores. Lo otro también es que en Punta Arenas está Fiscalía y Tribunal de Familia al lado, son vecinos, quedan en la misma calle, sin embargo no se comunican. Entonces, cuando hay de repente medidas cautelares en Fiscalía, resulta que el Tribunal de Familia no tiene idea que hay medidas cautelares y que debiera protegerse también a la niñez que está dentro de una casa con un agresor. Y eso es una situación que no se ha mejorado, que siempre la hemos planteado no solamente de organizaciones sociales, sino también de los puestos laborales cuando trabajamos, digamos, con infancia o con mujeres, y nunca se ha podido subsanar. Entonces, ahí esa incomunicación no logra mejorarse, por tanto, es muy complejo también ahí poder trabajar. Además de eso, como yo participo en el Movimiento por la Dignidad, también nos hemos ahí organizado un grupo de profesionales de distintas áreas como para poder dar algunas respuestas, algunas asesorías, orientaciones respecto a todo esto que está sucediendo con la pandemia. Y muchas mujeres nos llaman y nos dicen, ¿sabe que mi marido se quedó sin trabajo? Y piden una canasta. Entonces yo le decía a mis compañeras hace un tiempo, bueno, o sea, un rol más, o sea, el marido se queda sin canasta y somos las mujeres quienes debemos dar la cara y decir, ¿sabe que no tengo para parar en la olla? Entonces es complejo, estamos teniendo roles muy complicados, hemos hecho algunas canastas familiares, los viernes nos estamos dedicando a un grupo de mujeres también a repartir estas canastas, y nos llegan historias de un rato para otro, muchas situaciones. Hoy día mismo tenemos una mujer trans que no tiene dónde dormir, entonces, y la institucionalidad simplemente no responde. Entonces, en Punta Arenas, las últimas noticias que escuchamos de Cernameg era que tenían dificultades con un abogado que estaba acusado de abuso sexual, y tampoco nadie da respuesta a aquello. Entonces, no podemos tener un abusador, digamos, prestando ayudas, asesorías a mujeres que han sufrido y que son víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces ahí también falta filtro como para las contrataciones que tiene el Cernameg y la institucionalidad pública. Eso, compañero. Claudia, para despedir ya tu participación, porque estamos en la hora que tú te comprometiste a estar con nosotros. Sí, no, mira, a ver, de las cosas que comenta la compañera Fabiola, mira, lo primero es que si algo también que faltó para irnos a cuarentena y que debiera ser mejorado no solo para tiempos de cuarentena, sino que para los tiempos de normalidad, es la mayor articulación de los operadores del sistema de justicia. Este ejemplo básico y concreto que coloca la Fabiola en términos de que aquí hay un Ministerio Público y un Tribunal de Familia que son colindantes, que son vecinos, y no se articulan, bueno, que en los tiempos de pandemia y toda esta articulación que estamos teniendo en general la gente, desde la cotidianidad de hacer las reuniones por Zoom, de estar en contacto ahora por la radio, a través de Zoom, etcétera, etcétera, bueno, ¿por qué no tener entonces a los operadores del sistema totalmente articulados de manera online? ¿No?
Eso haría mucho más fácil lo que tú estás diciendo, Fabiola, o sea, que puedan ver las medidas cautelares de la institucionalidad pública de al lado, que también le permite, ¿no?, de poder actuar de una manera articulada, que no se debieran además también suceder cosas que de verdad no tienen sentido. Yo siempre las discutí cuando era ministra. ¿Cómo es posible que todavía en Chile se consideren antecedentes por separado, como si fueran dos carriles distintos, el ser agresor de una pareja o de una expareja, y no, comillas, no, pero es buen padre? Entonces no hay relación, digamos, con respecto a las situaciones de violencia de los hijos y las hijas, ¿no? Esto es como bien complejo. Entonces yo insisto, yo creo que también debiera haber una articulación en ese sentido, el poder tener las denuncias online que pudiera efectivamente poder hacer. Lo segundo es en relación a la situación de Carabineros, que tú ejemplificas dos cosas. Por un lado, decir con toda fuerza, Carabineros de Chile no son los jueces, no son los jueces de ninguna situación, mucho menos de la violencia de género. A ellos solo les compete anotar la denuncia y hacerla efectiva, no decidir si es o no es, si amerita o no amerita. Eso es papel de la Fiscalía y de los tribunales. Lo quiero decir con toda fuerza, porque si no, efectivamente, se toman atribuciones que no les corresponden y que además hacen mucho daño en la credibilidad de políticas públicas y en la credibilidad del sistema, ¿no? Si un carabinero o una carabinera te dice, no, váyase para su casa, regresa a la buena. No, esto no es tan grave, no sabe nada lo que le pasó a otra. No genera credibilidad en el sistema. Esa mujer que en promedio en Chile se demora 7 años en denunciar, después con qué motivación, con qué seguridad, con qué respaldo y con qué efectividad lo va a hacer si Carabineros le contestó a qué. Entonces, estos son temas súper graves. Y por lo mismo, yo soy una convencida de que estos temas que no solo la gestión que me tocó a mí encabezar durante 4 años en el CERNAM y luego en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que a su vez de ahí dependía el CERNAMEC, depende el CERNAMEC, sino que todas las ministras anteriores hicieron capacitación a Carabineros. A mí me queda claro que esa capacitación fue insuficiente. No solo porque siguen habiendo estas respuestas con respecto a la violencia de género, sino que además porque Carabineros volvió a mostrar que lo que le temíamos que hicieron durante dictadura, lo volvieron a hacer desde el 18 de octubre a la fecha. Entonces, eso es dramático, y eso a mí no me queda otra conclusión que decir, Chile necesita la refundación de la policía de Carabineros. La refundación en el marco de los derechos humanos y en el marco del entendimiento más completo y profundo del compromiso con la violencia de género. En términos de su ataque, me refiero, en términos de combatirla. Y eso son reflexiones para mí, para finalizar el programa, son fundamentales. Y indudablemente también quiero felicitar, digamos, en parte de las cosas que ha contado Fabiola, porque a propósito de la pregunta que también hacía Fernando, ahí hay un excelente papel que están cumpliendo las organizaciones de mujeres y feministas y de redes a nivel de todo el país. El cómo se están organizando para ir en apoyo de la violencia, de las mujeres que están viviendo violencia, cómo se están organizando también para la manutención y la sobrevivencia económica de vastos sectores de la población que lo están pasando muy mal con la crisis económica generada producto también de esta pandemia, ¿no? Porque con esta pandemia hay empresarios que se han aprovechado para despedir a la gente, hay situaciones en las cuales se tiene de manera más precaria todavía la gente. El aumento de los trabajadores y las trabajadoras informales ha sido también ostensible, y hay muchas familias que lo están pasando mal en términos económicos. Entonces esa ayuda es tremendamente relevante. Pero así como quiero destacarlo en términos de la solidaridad y de la construcción de sujetos y sujetas nuevas para un Chile distinto con más justicia, eso también denota la falta de políticas públicas para ir en pos de la manutención de las familias y de las personas para poder pasar tranquilamente esta pandemia en cuarentena. Muy bien. Queremos agradecer muy sinceramente que nuestra compañera Claudia Pascual se haya dado el tiempo de compartir con nosotros aquí los micrófonos virtuales de Nuevo Mundo en Primera Línea. Nos quedaron varios temas por conversar. Ayer se aprobó en el primer trámite en el Parlamento esta ley que extiende postnatal mientras dura la pandemia, pero
con observaciones de Pedro Pizarro, subsecretario del Gobierno, y hacer aviso de objeción de constitucionalidad, porque dice que va a requerir dinero, por lo tanto, eso no es iniciativa del Parlamento, el financiarlo, y varios otros temas que allí están planteados, es decir, que acá efectivamente a nivel regional pareciera que no hay importancia en levantar la institucionalidad de la Seremía de la Mujer. Está con licencia médica la Seremi más de 6 meses, y además tiene, y no hay reemplazo, tiene una denuncia por maltrato laboral de parte del conjunto de los funcionarios de la Secretaría acá, etcétera, y no pasa nada, como si esto realmente fuera una repartición de segundo, tercero o último orden. Claudia, las palabras finales para despedirte y agradecerte una vez más tu participación en el programa. No, yo solo agradecerles a propósito de tantos otros temas que pudiéramos conversar, mi disposición para compartir con ustedes otro día. Le vamos a cobrar la palabra. Así que también dejo, sí, no, para la próxima me avisan con más tiempo, ¿no? Pero, para no tener esta restricción horaria. Poder conversar esos temas. Solo la última cosa a propósito de algo que dijo Fabiola y algo que usted comentó, compañero Claudio, es que no se puede permitir que la propia institucionalidad que vela por los derechos de las mujeres, que vela por atender la violencia contra las mujeres cuando ella ocurre y por lo tanto de repararla, tenga en primer lugar un profesional, si es que esto así fuera, con alguna acusación que lo hace absolutamente éticamente impracticable que pueda estar en la reparación de estas situaciones. Y en segundo lugar, no le hace bien tampoco a la institucionalidad que no existan autoridades, ya sean nacionales o regionales, que existan autoridades nacionales o regionales que tengan acusaciones de maltrato y que estas no sean resueltas. A mí me parece que habla, digamos, de una dilación, de una falta de pulcritud y de una falta de diligencia en resolver temáticas que son claves no solo para la institucionalidad, sino que luego repercuten en la vida de las mujeres. Muchas gracias, compañero, por estar esta tarde con nosotros, y vamos a correr la palabra. Ahí muy bien. Nuestro productor se va a poner en contacto con usted. Muy ¿Listo? Bien. Muchas gracias. Chao, chao. Estamos en primera línea en la 104.7, llevando el programa a través de sus hogares, aparte de nuestro dial, a través de nuestras redes sociales en Facebook y también en YouTube, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, tenemos varios temas más que conversar ahora con el resto de nuestros panelistas. Vamos a partir con Dalibor, pero el tema para que lo conversemos entre los cuatro, digamos. Después de que viene el lobo, finalmente vino el lobo y se levantó a partir de ayer a las 20 horas, se levantó la cuarentena en Punta Arenas, después de ya cuando caminábamos a la 5ª semana de cuarentena. Hay varios temas allí que están ahí cruzados para el análisis. Se levanta la cuarentena en Punta Arenas, pero la verdad sin un informe técnico, médico, científico que lo avale. Aquí en Punta Arenas siguen subiendo los infectados, sigue subiendo el número de fallecidos, la información que se entrega diariamente por parte de las autoridades es bastante poco consistente, porque un día dicen hay un infectado y después el otro día dicen hay 20 infectados, entonces realmente cuesta creer que esto sea así. La verdad es que la mayoría de la población ve detrás de esta medida una medida más económica que una medida de salud, en la perspectiva de que este fin de semana es el Día de la Madre y sabemos que esta es una de las fechas que más reporta ganancias para los empresarios. Se le consultó al intendente sobre qué va a ocurrir con la reapertura del mall y de la zona franca. Similar consulta se le hizo al alcalde y ambas autoridades dicen que primero ellos no tienen atribución
porque estos son entes privados, para decir, no se abre o se cierra estos centros de atención al público y de mucha aglomeración. Pero aquí, ¿qué responsabilidad entonces tiene la autoridad sanitaria? Si, esa es su respuesta. Segundo, el intendente dice, pero la zona franca tiene muchas entradas, tiene varios sectores abiertos, como justificando ya que la zona franca va a estar abierta. El mall es más difícil, entonces la verdad es que quedan bastantes situaciones abiertas. Lo cierto es que además, y hay que reconocer que la cuarentena en Magallanes hace rato que ya se había levantado en los hechos. Nosotros veíamos que en el centro ya prácticamente no había lugares donde estacionarse los días de cuarentena, el promedio de los permisos diarios oscilaba entre los 12 a los 15.000, y además queda también la inquietud de cuánto va a durar esta medida, si va a ser por una semana, si va a ser definitivo, qué medidas van acompañadas por parte de la autoridad, aparte del famoso cordón sanitario, para que efectivamente esta medida de levantar la cuarentena no se transforme en definitiva en un boomerang contra la población y ocurre lo que ocurrió en Santiago finalmente. Dale, Borderos. Efectivamente, uno logra entender que la cuarentena, el levantamiento de la cuarentena no obedece absolutamente a ningún criterio sanitario, digamos. Nadie lo dice, nadie lo explica, al revés. El intendente, al intendente ayer le hacen una pregunta bien extensa, le dan una serie de alternativas respecto de cuáles fueron los motivos, y él dice en el fondo todas las anteriores, o sea, son criterios económicos, son criterios de otro índole más que sanitarios. No hay un argumento sanitario, y eso es grave, porque lo que va a ocurrir entonces es que dentro de, no sé, 10 o 15 días más tengamos una alta tasa de infección nuevamente. Y en consecuencia retrocedamos lo poco que se pudo haber avanzado. Decían por ahí algunos expertos que una cuarentena exitosa se espera que tenga un 10% de la población en movimiento. Y en Europa se llegó a algunos países en que lograron el 7% del movimiento de la población, digamos, con medidas muy estrictas de control. Y eso es exitoso. Nosotros, por supuesto, no estábamos a esos niveles, era evidente que superamos, al principio tal vez sí, después superamos largamente el 10% de movilidad de las personas. Yo creo que aún así eso tiene un efecto positivo, pero en la medida que tú no tengas el apoyo necesario económico, social, para que las personas se queden tranquilamente en su casa, eso no va a ocurrir. Entonces, hoy día se abre esta ventana de no sabemos cuántos tiempos para que el comercio de alguna manera se reactive, para que las personas puedan de alguna forma tener algún ingreso económico, y se va a volver a cerrar porque finalmente la pandemia está ahí, los niveles de contagio siguen siendo altos, y eso augura que esta cosa tiene para rato, digamos. Por el momento yo me quedaría con esa opinión. Fernando Bamonde, mientras se levanta la cuarentena en Punta Arenas, finalmente llega la cuarentena a la gran capital, a Santiago. Se entran más de 20 comunas a cuarentena, solo sale una, Ñuñoa, y esto es contradictorio con lo que el gobierno ha tratado de instalar durante todo este tiempo, que se habla de que se va aplanando la curva, de que vamos a entrar a la nueva normalidad, después el retorno seguro. Sin embargo, en medio de todo este discurso, se ven en la necesidad frente a unas cifras que aparecen disparadas e insostenibles de prácticamente decretar cuarentena en todo el Gran Santiago, un centro urbano con más de 8 millones de personas que agrupa a gran parte de la población de este país. Fernando, vamos. Sí, mira, a partir por lo que está ocurriendo en Punta Arenas, en particular con el levantamiento de la cuarentena, en efecto, como decía Dalibor, los primeros días, luego de 5 semanas, los primeros días uno veía menos movimiento de vehículos y menos movimiento, y casi nulo, hay que decirlo, de población caminando. Sin embargo, esto fue relajándose
paulatinamente, más allá de la conducta social de la población, hay que ver que los controles no eran estrictos, porque sucedió algo que se instala una cuarentena, pero sin una articulación institucional de por medio. Y cuando estoy hablando de institucional, estoy hablando desde el rol que tiene el gobierno regional, las Fuerzas Armadas o jefe de plaza, coordinación con los municipios, con salud primaria, el servicio de salud. Eso no existió. Entonces fue una cuarentena que se estableció sin los resguardos y recaudos que eran básicos para que ésta funcionara. Entonces, obviamente, sin control y con necesidades que cada día eran superiores por parte de la población, se fue relajando. Y esto está ocurriendo de la misma manera en Santiago, donde sí era una solicitud muy, muy sentida por muchos y la mayoría de los alcaldes de que sus comunas entraran en cuarentena. Uno tampoco ve esta coordinación institucional que haga efectiva una cuarentena. Esto nos hace sospechar que eventualmente acá en nuestra comuna, en la región, vamos a tener una situación de crisis de aquí a 2 semanas más. No sabemos todavía cómo se comporta el virus en función de las características climáticas de la zona, que son completamente distintas al resto del país, y eso también es un elemento a tomar en consideración. Y señalar por último ahí que eventualmente no están tomadas las medidas bajo un criterio científico, como tú lo indicabas, pero sí están presentes algunos criterios de orden de volver o tratar de restablecer rápidamente una supuesta normalidad para que el aparato productivo siga funcionando, principalmente para las grandes empresas. Y en segundo término, uno siempre queda con la sospecha de que hay algo deliberado, de que esto puede estallar en unas próximas semanas más, en un mes más, cuando entremos al invierno, se acumulen otros virus que son propios de la estación, y evitar que lleguemos a octubre de este año a un plebiscito para cambiar la Constitución. Esa es la gran duda política que uno observa. Y parte de la descoordinación institucional dice relación también con lo que señalaba Fabiola, es decir, aquí están ocurriendo cosas día a día, hora a hora, entre otras cosas, de principal cuidado el tema de la violencia intrafamiliar, que principalmente afecta a mujeres, a niños y adultos mayores, y uno no ve ni la más mínima coordinación. Y guinda la torta, el lenguaje que utiliza comunicacionalmente el gobierno, que hace 3 o 4 meses estamos en una guerra con un enemigo muy peligroso, y hoy día, o hace una semana atrás, o menos de una semana, el ministro Mañalich instala esta idea de la batalla por Santiago. Todo es guerra para esta administración, y en una guerra, lamentablemente, siempre hay muertos. Aunque ahora cambió su discurso y quiere entrar en una tregua con los alcaldes, a propósito de la cuarentena. Fabiola, sobre el mismo tema, y profundizando un poco lo que conversábamos con Dalibor y con Fernando, los argumentos que pone la primera autoridad regional, primero él dice que él entregó una opinión, que él no tomó una decisión, que la decisión se toma por parte del presidente de la República, pero también entrega argumentos que no son de orden sanitario para el levantamiento de condena. Dice que efectivamente todos los locales del centro pueden abrir sin ningún problema, y no está, y ahí no estamos hablando de locales que vendan artículos de primera necesidad, son locales de ropa y digamos de artículos suntuarios, la mayoría, zapatería, perfumería, etcétera. Entonces, además dice que bueno, que es bueno que se levante la cuarentena en Punta Arenas, porque así se va a poder llevar adelante el plan de vacuna contra los niños. Cuanto a esto, lo más bien, pues una medida sanitaria se puede hacer, digamos, con cuarentena. Entrega otros argumentos ya un poco más domésticos, diría yo, y bastante, no sé,
elementales, como el hecho de que es bueno que se levante la cuarentena porque ya la gente está aburrida en sus casas, etcétera. Pero ningún argumento que diga un poco a lo que tú apuntabas. Nosotros como cuáles son las políticas públicas que apuntan a asegurar la tranquilidad de las familias, cuáles son las ayudas que van a, porque sabemos que con un par de canastas que duran una semana, a lo más 14 días, no vamos a resolver el problema. ¿Cómo este gobierno va a responder efectivamente a esa cantidad muy grande de personas que quedaron sin empleo? Y esa es una de las razones por las cuales el intendente dice levantamos una pandemia para que la gente pueda salir a ganarse el pan de cada día, así, ir a changuear por día. Ese es su argumento principal. Y como gobierno, ¿cómo respondemos nosotros a toda la gente? Cuando ese es un tema, no sé si lo alcanzaremos a tocar o no, pero cuando la legislación en tiempos de crisis, esta famosa ley de protección al empleo ya ha mostrado su fracaso y cómo en definitiva ha demostrado que está protegiendo a los grandes empresarios, aunque Cencosud ahora dice, bueno, vamos a devolver los sueldos a los funcionarios, vamos a pagar los seguros de cesantía, pero Ripley se queda calladito. Sabemos que se aprobó finalmente la ley con esta restricción del 30%, cuando la idea era que se puedan repartir todas las ganancias. Pero a lo que yo voy, se levanta la pandemia y no hay ninguna respuesta por parte del gobierno regional de cómo aseguramos proteger a la población, a los más vulnerables. Estamos hablando de los niños, estamos hablando, por ejemplo, de todos este grupo grande de migrantes que hoy día está, digamos, sin trabajo, que está a punto de quedar en la intemperie porque no tiene para pagar un arriendo, a las mujeres que quieren el único sustento del hogar, etc. No hay ninguna medida en relación a ese aspecto. Simplemente aquí la medida es levantamos la cuarentena y arréglensela como puedan. Yo creo que ahí hay una visión bien sesgada respecto a cómo abordar con políticas públicas y un poco se descansa en esta caridad mal vista, en este asistencialismo que pueden haber de ciertas organizaciones sociales. Tengo entendido que hay varias organizaciones sociales, Puro Corazón, la Unión Comunal, esta ayuda del pueblo por el pueblo, una agrupación del CIDIP, varias agrupaciones, está el Colegio de Trabajadores Sociales, están juntando alimentación, están juntando abrigo, están juntando leña para poder salir en ayuda. Pero el gobierno a nivel regional, a nivel comunal, calladito, salió de que tenía 620 millones para entregar algunas ayudas donde se separaron las comunas por distrito, en cada distrito hay 2 asistentes sociales, cuando los distritos tienen 4 o 5 poblaciones, donde el abordaje es casi totalmente ineficiente. Las personas dejaron los teléfonos no contestan, a veces están apagados. Las ayudas son postulaciones, mucha gente, adultos mayores que no saben cómo postular porque no saben enviar, por ejemplo, la foto del carnet, enviarla vía correo electrónico, entonces también están pensadas quizás como para lo que ellos sienten de que pueden manejar, así como ya envíen una foto, envíen un WhatsApp, envíen el finiquito, pero no están pensando en que efectivamente todo el mundo sabrá enviar un correo electrónico, tendrán los accesos a internet, entonces ahí hay una piedra en el zapato, porque además puedes postular solamente a un beneficio, o canasta, o el arriendo, o el pago de suministro. Entonces hay mucha gente descontenta, mucha gente que dice a mí no me contestan, yo no he podido acceder a nada, o simplemente yo no tengo ficha de protección social, o la tenía alta y tampoco soy población para que puedan darme alguna ayuda. Entonces, además, esto también siento que nos llama a visualizar también de otra forma la pobreza. He visto muchas solicitudes de familias que ojalá que nos den el nombre de una familia para poder ayudar, pero que sea alguien que lo merezca. Y ahí, a mí me da mucha pena visualizar eso, porque tiene que haber un mérito de la pobreza para que yo pueda ayudar a otra persona. O sea, necesito verla que tapada con diario,
me parece que eso es una forma más un poco morbosa de ver la pobreza y no necesariamente ver de que quizás, no sé, la mamá y el papá se quedaron sin pega y hay que pagar colegio, hay que pagar la olla, hay que pagar arriendo. Además, con los arriendos que acá en esta ciudad son elevadísimos, hay tomas también de que están sin leña, de que están sin abrigo, se viene el invierno, estamos haciendo algunas campañas respecto a eso también, y familias que incluso la otra vez, igual uno de pronto llega a una casa bonita, grande, y dice, bueno, ¿y acá cuál es la necesidad? Pero pucha, adentro hay inmigrantes con 5 o 6 niños, entonces también hay que visualizar un cambio de paradigma en cómo vemos la pobreza y cómo la abordamos también desde las disciplinas del área social, desde las otras disciplinas psicosociales. Este es un llamado a una reforma completa, me da la impresión. Muy bien. Se nos fue el programa, compañeros. ¿Ah? Un programa bien ágil, pasó volando la hora. Agradecer la participación de Fabiola, ojalá que nos siga acompañando, que se haga el tiempo. Es importante tener la opinión, aparte de siempre un grupo mayor de panelistas en el programa, aparte del invitado, le da más dinamismo, le da más frescura, y mientras más opiniones tengamos, mientras mayor capacidad de análisis pongamos de nuestra parte, también de alguna manera estamos ayudando en nuestro humilde rol de informar, de entregar una orientación a todos nuestros auditores. Nos vamos a reencontrar entonces ya el próximo lunes. Agradecer a Dalibor, agradecer a Fernando, agradecer a Fabiola en una nueva edición de Primera Línea. Ya no me equivoco, ¿eh? Chao. Chao, chao. Chao. Fabiola. ¿Qué? ¿Terminamos la reunión? ¿Dejaste